Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención y como todos los miércoles es hora de Focus a las 8 de la noche y siempre es un gusto poder saludar a Rubén Pérez. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Esaú. Aquí listos. Muchos temas para platicar este miércoles, ¿no? Sí, por fortuna siempre hay sorpresas. Sí, siempre hay sorpresas, no terminamos de sorprendernos de todas las cosas que suceden en lo local, nacional y por supuesto internacional. Y hablando de internacional, pues un tema que nos atañe directamente al estado de Colima. Estados Unidos acaba de actualizar su lista de alerta de viaje y Colima pues está inmiscuido en este tema, está dentro de esta lista de prohibiciones o restricciones para los Estados Unidos para sus conciudadanos. Sí, tengo entendido que inclusive el gobierno norteamericano, por medio de la embajada, genera 4 niveles de peligrosidad para viajes en México. Hay un nivel que es el nivel estándar de tener precaución Sí. cuando se viaja. Hay otro nivel en el que hay que tener una mayor atención. Pero hay un primer nivel que es de plano, no viajes, no vayas a ese lugar. Y por desgracia nuestra entidad aparece junto con otros 2 o 3 estados en ese ranking de mejor no viajes. Si vas a ir a Colima, no vayas. Y esto es un impacto muy duro porque nos sitúa en un lugar de alta peligrosidad. Alta peligrosidad no solamente para los turistas, sino también para los que vivimos en ese lugar. Me parece que las 2 únicas entidades que quedaron fuera de esas clasificaciones fueron las del sureste, que tradicionalmente se han mantenido en un buen estándar de seguridad, como Yucatán. Y aquí habría que recordar tristemente que Colima en algún momento, hace un par de décadas, estuvo situada en el mismo nivel de calidad de vida que Yucatán. Sí, que Mérida, ¿no? Que Mérida. Y como estado y como capital estuvo situado en un nivel competitivo por ser la entidad con mayor calidad de vida en el país. Y eso aparecía en encuestas muy sólidas, encuestas de medios nacionales muy prestigiados. No era de que hubiera algún cochupo o alguna Sí, cosa. yo recuerdo, yo estaba en Reforma y en Reforma se publicó En esa, Reforma esa se publicó ese encuesta. estudio. Y en 20 años o algo así, pues Colima cayó a los peores niveles y Yucatán se mantiene. Claro que Yucatán tiene la ventaja de que está un poco alejado de las zonas, está en una periferia del país, quizás con menos riesgo de infiltración de muchas cosas, pero aún así lo lograron. Se mantienen en un primer lugar de calidad de vida y nosotros estamos en un nivel de mejor no vengas, lo cual es bastante lastimoso. Eso tiene un impacto muy duro, Esaú, en el turismo, en la visión geopolítica hacia la entidad. Y tiene un impacto muy duro hacia nosotros mismos, porque vivimos en una entidad de alto riesgo. Cuando menos para una nación como Estados Unidos, es de alto riesgo venir a nuestra entidad. Sí, que ya tenemos varios años en Colima destacando en este lamentable rubro. Tenemos ya varios sexenios donde Colima encabeza la lista de número de homicidios por cada 100,000 habitantes. Una cifra nada alentadora y sobre todo este sexenio también se ha mantenido, ¿no? Así es. Este dato o esta alerta que emite el Estados Unidos, pues por supuesto que también afecta a la parte comercial, esta relación tan cercana que tiene Colima con Jalisco, especialmente la zona metropolitana de Guadalajara, y todo el comercio que sale del puerto, ¿no? Esto puede también desalentar un poquito la inversión hacia el puerto, hablando de precisamente que hace unos días estuvo la presidenta de México tratando de, anunciando este impulso al nuevo puerto de Manzanillo, pero por supuesto que sí es una alerta que nos afecta ya directamente en lo internacional, que ya extrapola no solo lo regional y nacional, y ya nos ponen el ojo del huracán junto con otras entidades como Sinaloa y demás, ¿no? Sí, claro. A mí me llamó mucho la atención que entre los elementos de recomendación para ciudadanos y personal estadounidense aparece no viajar de noche. En caso de que tengas que ir, no vayas. Pero si tienes que ir a Colima por algún motivo laboral o lo que sea, no viajes de noche. Evitar traslados en solitario, en zonas rurales o aisladas. Es Sí, impresionante que esto sí, y lo fíjate, recomienden. solo permite, bueno, a sus conciudadanos, permite zonas turísticas cerca de la central, por supuesto, por traslados, pero zonas hoteleras, Península de Santiago, todos sabemos que pues están ahí las Hadas, La Sí, Punta y claro. demás, bueno, que
son de las zonas más seguras, y Club Santiago, que también es una zona residencial de Manzanillo. Pero fuera de ahí, dice, no te vayas a ninguna otra zona del estado. Sí, llega y enciérrate, ¿no? Llega al hotel al que vas, a las Hadas o a Club Santiago, lo que tú quieras, y ahí enciérrate, no salgas, ¿no? Entonces me parece que esto es pues bastante grave. Yo creo que las autoridades de los 3 niveles de gobierno, municipales, estatales y federales, deberían reunirse para hacer un plan de trabajo urgente para recuperar a Colima, para recuperar los elementos de seguridad en Colima. No es posible seguir así, no es posible seguir. A cada rato hay muertes, a cada rato que se quema un coche, a cada rato que asesinaron a una persona, a cada rato asesinaron a otra. Nosotros ya estamos inmunizados, ¿no? Estamos como... Sí, como que la sociedad colimense lo normalizó. Sí, ya se acostumbró, ¿verdad? Sí. Pero es algo muy grave vivir en un lugar así. Y tenemos que hacer un esfuerzo, sociedades, gobiernos, para generar un plan de recuperación de la entidad. Si no, al rato, bueno, pues va a ser cada vez peor. Si esperamos a que esto pase solo, no va a pasar solo. Digo, históricamente los ciclos de violencia en las naciones ocurren cada cierto número de años y después como que se tienen un elemento de remisión. Sí. Pero pues eso puede durar muchos años, ¿no? Y vamos a seguir sufriendo los estragos de vivir en una entidad con este nivel de riesgo. Un nivel de riesgo que si tú fueras ciudadano norteamericano, si tú fueras una persona que viene a Estados Unidos, no vendrías a Colima. Sí, porque bueno, primero desconoces el contexto diario, ¿no? Y no tienes como un círculo de seguridad personal, amigos, familia y demás, entonces para ellos es muy alarmante este informe, ¿no? Entonces, entre que sí se animan o no, o tratan de descubrir qué pasa, mejor muchos no vienen, ¿no? Sí, y bueno, eso es una caída en la inversión, una caída en el turismo y una caída en la percepción de nosotros mismos con respecto a Sí. nuestra entidad. Sí, porque mira, bueno, todos sabemos el ciclo que ha tenido de violencia Colima, ¿no? Pero ya que tú vi que Estados Unidos, sobre todo en este momento en que Estados Unidos tiene la mira en todos los gobiernos en México, en todas las entidades, y que en este momento Estados Unidos te ponga en la mira, te ponga en un listado como Sinaloa. Y además esto nos lleva a una reflexión, ¿no? Se han dado unas discusiones teóricas de qué pasaría si Estados Unidos decidiera invadir México para capturar a grupos criminales. Y creo que hay un gran debate nacional de que, digo, antes esto si se hubiera puesto sobre la mesa, la sociedad mexicana se hubiera mostrado indignada, ¿no? Con una posibilidad así. Pero creo que ahorita muchos sectores sociales dicen, ay, qué bueno que eso pudiera pasar. Fíjate, y precisamente vi un hashtag hoy, no sé si surgió hoy o no, pero decía que Trump era el mejor presidente que había tenido México, ¿no? Por atacar al crimen organizado, ¿no? Está cambiando esa percepción y eso te indica hasta qué punto los mexicanos nos podemos sentir desvalidos, indefensos, muy vulnerables frente a la acción del crimen organizado. Sí, y vaya a tener que llegar al punto de aplaudir una acción de un presidente de Estados Unidos para nosotros era casi ilógico, ¿no? Sí, sí. Era difícil de verlo, ¿no? La formación nacionalista mexicana era al revés de ese tipo de expresiones, pero ahorita parece que está cambiando la percepción y no va a valer la pena, no tiene caso invocar discursos nacionalistas o pseudonacionalistas, hablando de la defensa de las fronteras, de la soberanía nacional, porque en realidad se trataría de defender una posición que es indefendible, porque los grupos criminales siguen actuando impunemente en el país. Si México quiere oponer un discurso nacionalista a ese tipo de estrategias, pues primero que lo demuestre al interior, ¿no? Sí, tendrá que probarlo primero, ¿no? Combatir a los grupos que están vulnerando la seguridad nacional, la seguridad pública del país, para poder decir, no necesito ayuda, yo lo puedo hacer solo. Pero mientras eso no ocurra, pues estamos en un debate muy incómodo. Sí, mientras tanto, bueno, Estados Unidos sigue dando la batalla o al menos intensificando sus ataques a nivel internacional o para lo que ellos consideran relevante, sobre todo en Latinoamérica. Obviamente México es agenda prioritaria para ellos en este momento en temas de crimen organizado.
pero pues acaban de anunciar también un golpe muy duro para, al menos mediático, obviamente económico, pero mediático para Nicolás Maduro, Así es. líder del régimen de la dictadura en Venezuela. Le acaba de incautar 700 millones de dólares. Yo me pregunto, Rubén, ¿cómo es que un líder socialista, Populista. defensor de los pobres, que se asumen defensores de los pobres, que romantizan la pobreza para poder perpetuarse en el poder, tiene 700 millones de dólares? No, es increíble. En ¿Cómo es propiedades posible? en Estados Unidos. Sí, propiedades en Estados Unidos, República Dominicana y otros, 2 aviones, 9 coches, joyas, casas. O sea, No. Es una vergüenza. es una película que ya hemos visto, ¿no? Sí, cómo no. Y esto te revela que el discurso populista funciona con quien lo quiere creer. Pero en realidad ha estado desnudado, ha estado al desnudo desde hace décadas. Todos sabemos que el populismo es una cosa en el discurso y otra cosa en la realidad. Y ahí se ve claramente con Maduro. Digo, creo que esto es un golpe muy serio no solamente para esa dictadura venezolana, porque no se le puede llamar de otra forma, es una dictadura, es una manipulación electoral, se ha reprimido a los manifestantes de otras tendencias, se han tomado decisiones arbitrarias, autoritarias, con el uso de fuerza pública, pero se han destruido instituciones democráticas. Pero lo más increíble es que haya gobiernos que se consideren aliados de este tipo de expresiones. Incluso nosotros, ¿no? Incluso, por desgracia, nosotros, que en algún momento se ha manifestado que Maduro es cercano a los intereses políticos de las administraciones en turno. Y con este golpe, bueno, se desnuda, la verdad es que es algo vergonzoso, se desnuda, se pone de relieve ese doble discurso del que hablamos, un discurso populista al interior, muy gritón, pero sin embargo esconde maniobras de tipo financiero en provecho de su dictador en turno. Sí, como ha pasado con todos los dictadores se latinoamericanos. destruye la retórica del odio hacia el capital, ¿no? Claro, pues sí. Queda en el piso esa retórica, no se sostiene. Y ya pasó con la familia de Chávez en su momento, viviendo en Nueva York, en Europa, la familia Castro también. Lo hemos visto muchas veces en Latinoamérica. Totalmente. Ya pasó en Argentina, ¿no? Los amantes de la izquierda, el progresismo, y se hincharon en dinero durante su estadía en el poder. Y me da la impresión que lo estamos viendo también en México, ¿no? Sí. En las últimas semanas se han brotado muchos escándalos de personas que tienen un discurso populista por un lado y por otro lado los captan de compras en las mejores tiendas del mundo, ya no digamos de México, ¿no? Y además luciendo, como ha pasado recientemente, luciendo joyas, relojes, ropa de alta gama, que para un ciudadano normal de a pie, ya no, un ciudadano profesionista, ni siquiera digamos una persona de clase baja, no, una clase media acomodada, son difíciles de acceder a ese tipo de bienes, pero sin embargo ellos lo hacen con una naturalidad, sin ningún chiste. Alguien dijo por ahí que hay muchos comunistas o populistas que lo son hasta que se van de shopping, ¿no? Hasta que se van de compras. Y se acabó todo, ¿no? Y a Estados Unidos, ¿eh? No, totalmente a Estados Unidos. Yo no sé por qué en la escuela nunca nos enseñaron o nos dijeron la realidad en este tema, que ningún líder o cabeza de movimiento de izquierda, progresista, populista, ningún líder ha trabajado nunca, han vivido de la retórica, han vivido de la política, de su política de izquierda, ¿no? Se han hecho millonarios ahí. Ninguno ha trabajado. Sí. Nunca nos lo enseñaron en la escuela, o sea, no, y además, siempre se ha romantizado bien la izquierda, el progresismo y demás, ¿no? En el sistema educativo. Y que además son muy amantes del dinero, ¿no? Les encanta, ¿no? Te digo, bastante descarados en esto. Y además con una torpeza infantil, ¿no? Porque lucir un reloj de alta gama, de varios decenas de miles de dólares, es una gran torpeza. Claro. O sea, digo, ¿a quién se le ocurre, no? Cuando tu bandera es otra, ¿no? Pues, digo, si fueras un empresario y te dedicas a hacer dinero, y bueno, pues muy tu problema, ¿no?
Digo, a final de cuentas, no deja de ser una tontería porque alguna vez leí una novela de Mario Puzo, el famoso autor del Padrino, que decía que usar joyas caras y tener coches caros era invitar a que alguien Sí, te atacara, ¿no? O sea, exactamente. porque precisamente estás golpeando la pobreza de las personas que te rodean. Pero bueno, si tú tienes el aparato de seguridad que te lo permite, bueno, pues es una torpeza, pero bueno, lo haces, es válido, no es ilegal. ¿Recuerdas aquella película de la ley de Herodes, donde el, el capo, el narco, les dice, acaba de ingresar, se me olvidó el nombre del personaje, Sí. acaba de ingresar, lo lleva el cochiloco y le dice, cuidadito de andar presumiendo joyas, dinero y camionetas, le dice. Sí, claro, digo. Pero bueno, estos políticos o pseudopolíticos parece que les llega el dinero y se engolosinan con él, lo ostentan, lo presumen, lo que va al contrario del discurso eh, de transformación, de justa medianía que se ha querido ventilar en público. Tampoco estoy de acuerdo con lo que dijo la dirigente nacional de Morena hace poco, Luis Alcalde, que decía, aunque tengan dinero, escóndanlo. Prácticamente eso lo dijo, porque me parece de una gran hipocresía también. Pero lo que está diciendo al menos es algo políticamente sensato. Digo, al menos No lo presuma, no lo ¿no? presumas, ¿verdad? Y vaya, dentro de esa inocencia con lo que lo dijo, no dejo de estar de acuerdo con todo eso. No, y sobre todo la clase política de Morena, que ahorita sí está en el ojo del huracán. El hijo del expresidente, el presidente del Congreso, Su esposa. incluso el propio presidente del Senado, con camioneta BMW, con viajes, viajes en primera clase y demás, ¿no? Que ahora dicen, bueno, es mi dinero. Pero ¿recuerdas hace 8 años que No, decían? no, era otro discurso totalmente, ¿no? No, Sí, sí, nuestro villano favorito acaba de decir hace poco, no, es que cada quien puede gastar su dinero en lo que quiera. Digo, estoy de acuerdo, pero ¿de dónde sale tanto dinero? claro. O sea, vaya, creo que es un poco ofensivo transmitir la idea de que el poder te transmite mucho dinero, porque te remite a la noción de la corrupción, que es un fenómeno tan vigente en la sociedad mexicana y en los gobiernos mexicanos. Por desgracia, la cultura de la corrupción ha superado la cultura de los partidos, ha superado la cultura de las ideologías y a final de cuentas los corruptos aparecen de una forma como si fuera algo natural y propio del modelo Pues político los mexicano. propios hijos del expresidente, ¿no? Todo el mundo se pregunta de dónde tienen dinero, ¿no? Y sobre todo la incongruencia, ¿no? Se ven muchos datos de incongruencia en este momento, precisamente por la ostentación de riquezas. Se ven datos de incongruencia porque la esposa del expresidente Andrés Manuel, que era de las principales críticas de que el rey de España debería pedir disculpas, ahora vive en España. Tengo entendido que vive en un barrio muy caro por allá, junto Sí, con de su los más hijo, exclusivos, ¿no? de los más exclusivos. Y todo eso va generando una sensación de que hemos sido engañados otra vez. De que a final de cuentas eso robustece la visión tan pésima que tenemos los mexicanos sobre el acontecer político. La frase esa que a mí siempre me ha molestado, que todos son iguales, pues creo que ahorita tiene un reflejo muy fiel. Sí, la desigualdad la enmarcan primero ellos, ¿no? Y bueno, Es devolviéndonos a este caso de Maduro, me imagino que no va a tardar mucho en que va a caer. Digo, que se ofrezcan 50 millones de de dólares. dólares por su captura, me parece algo, Sí, se ya es el soltaron una colmo. serie de críticas y, por supuesto, muchos memes en torno a esto. Que había uno que me llamó mucho la atención. Decía, revisando mis cuentas personales, tengo que entregar mañana a Maduro. Digo, 50 millones son 50 millones. Y yo creo que este hombre va a vivir como Recuerdo mucho que alguna vez leí que cierto emperador romano vivía como un animal enjaulado, aterrado. No podía dormir en las noches pensando que lo iban a matar, que lo iban a capturar, que lo iban a degollar. Tenía desconfianza hasta de sus guardaespaldas, ¿no? Y se la pasaba encerrado como una bestia en su palacio ahí en Roma, nada más esperando el final. Y creo que me da la impresión que eso es una imagen muy cercana de lo que está viviendo ahorita Maduro, Sí, ¿no? claro. O sea, ¿para qué te sirvió amasar ese poder si vas a terminar tus días viviendo como una bestia, enjaulada, aterrada,
al interior de tu círculo íntimo de seguridad. Pero yo no concibo otra cosa que yo no concibo, que no entiendo, que no me permito dejar pasar por alto, es que puedas defender una ideología o puedas defender tus propias ideas a costa del hambre de tu pueblo, ¿no? Claro. Yo no concibo eso, o sea, Pavoroso, pavoroso, ¿no? Como ha pasado con casi todos los dictadores, ¿no? Con Leónidas Trujillo, con los que hubo ahí en Oriente, sí, claro. en Filipinas, o sea, digo que tenían un pueblo muriéndose de hambre y ellos tenían una vida de lujos, de ostentación absurda, ¿no? Y precisamente por eso han dado las revoluciones, nada más que por desgracia para América Latina las revoluciones han creado otro tipo sí, claro. de nuevos ricos. Me llamó mucho la atención en el caso de Maduro que la funcionaria, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo que la actuación de Maduro es muy similar al crimen organizado. No es diferente a la mafia. Y los activos relacionados con Maduro suman más de 700 millones en total que ya hemos incautado. Aún así, su reinado de terror continúa. Y sí es cierto, no son líderes políticos, son mafiosos. Sí. Tomaron el poder para ejercer un modelo de mafia, ¿no? De riqueza personal enmarcado en un discurso populista. Sí, terrible. Oye, y otro tema que me llamó mucho la atención, que por supuesto me indigna, es esto que escuché del presidente del Senado. Nuestro villano favorito. Noroña prácticamente acepta que las consultas públicas realizadas en torno a la elección del Poder Judicial y otras consultas, pues nunca las iban a tomar en cuenta, ¿no? Que eran pura simulación. Sí. ¿Cómo tomar esta declaración? Fíjate que hace rato estábamos platicando antes de iniciar el programa que a veces perdemos nuestra capacidad de asombro, ¿no? Frente a los acontecimientos políticos del país. Noroña siempre rebasa mi capacidad de asombro. Es impresionante. Sí. Le escucho algo que digo, esto es de antología, esto es algo que va a pasar a la historia, esto es algo aberrante. Si volviera a nacer Monsiváis, lo tendría en primer lugar en sus columnas, ¿no? O sea, por mi madre, bohemios, etc. Pero Noroña siempre me sorprende de nuevo. Esta declaración es una de las cosas más, no sé, inusitadas que he logrado comprender. No la esperaba, ¿eh? No, yo tampoco. O sea, una confesión de decir, no, las consultas son, por favor. Nosotros ya teníamos decidido que se iba a hacer y eso lo hicimos. Incluso la califica de faramaya, ¿no? Faramaya. Una palabra que nosotros los mexicanos utilizamos para decir algo. Sí. Y esto es un aviso. ¿Sabes qué es lo más preocupante, Saúl? Esto es un aviso. Bueno, eso ya la elección judicial ya se hizo con todo lo controvertida que está. Pero esto es un aviso de la ideología que impera frente a la nueva reforma electoral. Porque si tú le sustituyes lo de la reforma judicial por la nueva reforma al poder, la nueva reforma electoral, que apenas se acaba de anunciar y que se acaba de instalar, presidida por Pablo Gómez, etcétera, si tú le pones estas palabras te das una idea muy clara de cuál es el rumbo. A ver, no vamos a cambiar las cosas nada más porque vamos a oír a las personas. Nada más faltaba que hiciéramos algo contrario a lo que es nuestra convicción. Caray. Nosotros tenemos la mayoría y la vamos a ejercer. O sea, Caray. Es un discurso dictatorial, autocrático, claro. ¿no? Es un discurso que si lo hubiera dicho hace unos años un integrante del PRI, un integrante del PAN, hubiera despertado una ola de animadversión absoluta, precisamente porque iría en contra de las libertades básicas y de la asociación política básica para garantizar un modelo de convivencia política. Recordé algo que sucedió en el Congreso local en la legislatura anterior, donde alguien dijo, estando en la mesa directiva, las mayorías son para ejercerlas, no para pedir permiso ni para tener diálogo, ¿no? Entonces, es una frase muy cruel, muy dura, muy boba. ¿Dónde queda la república, no? ¿Y dónde queda la política, no? La política es el oficio para que se armonicen las diferencias. Y sobre todo en materia electoral, mira, Saúl, si yo soy mayoría y yo impongo mi visión electoral a rajatabla, como yo quiero, como parece indicar que así va a ser, tarde o temprano esa reforma electoral termina mal. ¿Por qué? Porque va a perder un elemento, podrá ser legal, pero va a perder un elemento vital que es la legitimidad. Y en materia electoral es vital. Si todas las fuerzas políticas no están mínimamente de acuerdo
podrán diferir en detalles. Cuando menos tomadas en cuenta, ¿no? Sí, 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 que sean escuchadas y que sus puntos de vista tengan un reflejo en las reformas que se van a implementar. Tarde o temprano esa reforma es inválida, no tiene legitimidad, nadie la va a respetar y se ve como una imposición antidemocrática. ¿Qué es lo que va a pasar si seguimos así? Sí, caray, pero bueno, no nos cansamos de decirlo, Rubén, estas declaraciones, estas afirmaciones de líderes de la 4T y que tienen posiciones importantísimas, presidente del Senado, presidente del Congreso, líderes de bancadas, incluso la propia presidenta del partido de Morena, gobernadores y demás, ellos están enterrando el discurso, la retórica, las banderas de la propia 4T, son ellos, o sea, Sí, claro. ni siquiera es la oposición. Sí, claro. Ellos mismos están cavando su tumba, Rubén. Sí, Y claro. parece que no lo ven, ¿no? Sí, no lo ven y creo que es un error demasiado humano, ¿no? En la filosofía se dice que el ser humano a veces le echa la culpa a los dioses, a Dios, a las deidades, a la naturaleza, a la circunstancia, a la mala suerte, pero la gran tragedia es que la gran mayoría de los yerros humanos son culpa del propio individuo. Y me parece que aquí se aplica muy bien el caso. Sí. Poco a poco, es como, ahorita se sienten muy soberbios porque tienen la fuerza electoral y política, porque tienen a la sociedad de su lado. Pero la sociedad también de repente cambia y la caída pues puede ser estrepitosa. Ya le he pasado a muchos partidos. Sí, claro. En el mundo y en México. Y aquí está uno de los resultados. Yo recuerdo, estaba viendo un documental de 1994, por ahí decía una diputada del PRI, nosotros tenemos el poder y que nos lo quiten si pueden. Pues ahí está. Pasó Se lo 6 quitaron. años, 6 años después pasó. Y se lo quitaron. Digo, la soberbia eso te indica. Y aquí estamos viendo ejemplos. Bueno, eso ya lo dijeron también en Morena. Claro. Aquí nos vamos a quedar 100 años. Ya lo vamos a ver. Porque la vida política da muchos vuelcos. Y bueno. Claro. Y otro tema que esta semana también publicamos aquí en AF Medios, pues es que México es líder en muertes evitables entre países que conforman la OCDE, ¿no? La Organización para Cooperación y Desarrollo Económico. Pues México ocupa el nada honroso primer lugar de muertes que se pueden evitar. Y esto empata perfectamente con la crisis en salud que tenemos desde el sexenio anterior, ¿no? Sí, vaya, tenemos muchos temas de salud pública que se han venido agudizando, nada más con ver las carencias de medicinas que hay, las carencias de apoyo para pacientes oncológicos, que ya tienen varios años en el país. Recordemos que hubo, desde el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hubo una caída sensible en los niveles de atención en salud, sí. Que se vio reflejado incluso en las cifras oficiales publicadas por las mediciones de la pobreza en México. Se había superado la pobreza en materia de ingreso por las becas que se dan, lo cual es un gran logro, pero habían caído los indicadores relacionados con pobreza por accesibilidad a los servicios de salud, precisamente por las carencias financieras que hay en el respecto. Ahorita todavía la presidenta Sheinbaum está trabajando en tratar de resolver el desabasto que hay en medicamentos. Ha venido anunciando cotidianamente que ya está por resolverse, pero todavía no se resuelve. Sí, 6 años duró Andrés Manuel diciendo que ya mero. Se pasa el nuevo sexenio y el nuevo sexenio están haciendo toda la lucha para que resarcir lo que le dejó Andrés Manuel, ¿no? Ahí hay un error de fondo, Esaú. Se desmanteló el modelo que funcionaba, porque el presidente Andrés Manuel dijo que había mucha corrupción, lo cual no lo dudo. Pero cuando tú desmantelas algo, tienes que crear algo inmediatamente que sirva, ¿no? Sí, para sustituir el hueco, ¿no? Porque si vas a desmantelar algo y vas a dejar nada, pues entonces no desmantelaste, no resolviste nada, sino simplemente desmantelaste y punto. Y aquí sí pasó, desmanteló todo el sistema que funcionaba, pero no creó nada en su lugar, y aquí tenemos los resultados. Una gran carencia de medicamentos en el ámbito nacional, en las instituciones de salud, y que a final de cuentas es una de las causas de muerte que está asolando a la sociedad mexicana. Sí, 435 muertos por cada 100,000 habitantes de causas prevenibles. La media internacional es de 158. Y 230 muertos por cada 100,000 habitantes por causas tratables. La media internacional es de 79.
Y aunado a esto, pues se suma el número de muertes violentas de jóvenes en México, ¿no? Sí. Acaban de publicar, bueno, con base en cifras oficiales, cifras del INEGI, Aguilar Camín hizo un análisis y reveló que en 2024 21,000 jóvenes, hombres jóvenes, fueron asesinados, lo cual es una cifra altísima y te indica que uno de los sectores más vulnerables al crecimiento de la inseguridad son los jóvenes, Sí. lo cual tiene una explicación lógica. Históricamente, en todas las sociedades, los jóvenes son los que van a la guerra. Digo, podemos ver imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Los grandes líderes, que eran hombres maduros, estaban tranquilos en su despacho. Exacto. Y los que iban a la guerra, los que mandaban a la guerra a morir, a ganar o morir, eran jóvenes. ¿Por qué los jóvenes siempre han sido material de guerra? Bueno, pues porque son más fuertes, porque todavía no tienen una clara conciencia de su valía, porque no hay un gran respeto a la vida y no hay temor a la muerte. Y entonces los jóvenes son la carne de cañón durante las guerras a lo largo de toda la humanidad. Bueno, aquí que estamos en una guerra, es una guerra del narcotráfico, pues los que van a la guerra son los jóvenes. Sí, el rango de estos 21,000 muertos es de 15 a 34 años, o sea, la edad más productiva de un hombre, ¿no? Sí, la edad más productiva, y es la edad en la que el ser humano se convierte en pasto de las guerras, ¿no? Y bueno, eso es una guerra, y aquí tenemos este rango de edad que ejemplifica con toda claridad la vulnerabilidad de los jóvenes frente a la delincuencia organizada. Pues vaya temas que nos tocó esta sí. semana y este programa de Focus. Seguramente las próximas semanas también tendremos muchos datos que platicar. Te agradezco mucho. Gracias, eso. Muchas gracias. Agradecemos mucho el favor de su atención, que nos haya acompañado por espacio de 32 minutos. Y por supuesto nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche en Focus.